Buenos días, comenzamos la celebración eucarística en este 25 de abril, fiesta de San Marcos Evangelista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Celebramos hoy la fiesta de San Marcos Evangelista. Por sus lazos familiares, Marcos pertenecía a la comunidad cristiana de Jerusalén. Inicialmente acompañó a San Pedro en sus misiones y después a San Pablo, quien lo llamó su hijo. La tradición enseña que Marcos recogió su evangelio de la predicación de Pedro a los cristianos romanos y que fundó la iglesia de Alejandría. Pedimos la intercesión de este santo apóstol por cada uno de ustedes, sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Pedimos por las familias Padilla, Perales Serrano, Álvarez Aguilera, Juan Ulises Perales, para que les conceda la salud y la conversión, por la salud de Jesús Losornio Martínez, Lidia Losornio Ortiz, Francisco Losornio Ortiz, por Alejandra Aguilera, para que el Señor remedie sus necesidades. Pedimos por el eterno descanso de José Guadalupe Padilla, Eusebia Barrientos, Carlos Gómez, Juanita Cardona, María Cruz Ortiz Soto, Margarito Gómez, Francisco Losornio Montiel, y por todas las ánimas del purgatorio. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, con un corazón arrepentido, pedimos a Dios que perdone nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con la gracia de la predicación evangélica, concédenos aprovechar de tal manera sus enseñanzas que podamos seguir fielmente las huellas de Jesucristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios y en cambio a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, los fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre y mi lealtad más firme que los cielos. El cielo, Señor, proclama tus maravillas y tu lealtad, la asamblea de los santos. ¿Quién se compara a Dios sobre las nubes? ¿Quién es como el Señor entre los dioses? Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia.
de pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es la fuerza y la sabiduría de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Esos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Las características del apóstol es primero alguien elegido de manera gratuita y directa de parte de Jesús. Y así vemos en los evangelios cómo el apóstol no pide ser admitido en el grupo, sino es Jesús quien va a buscar al apóstol. Es Jesús quien va a donde el apóstol desarrolla su vida y ahí lo va a buscar. Pedro era pescador, estaba remendando las redes y le dice: sígueme. Y Pedro deja las redes, deja a su padre, la barca y se va con Jesús. Mateo era un recaudador de impuestos. Jesús llega y le dice: sígueme. Y Mateo deja su mesa de recaudador de impuestos y se va a seguir a Jesús. Y así en todos los casos contemplamos cómo es Jesús quien toma la iniciativa, va y llama al apóstol. ¿Para qué? Para que esté con él. El grupo de los 12 es una comunidad estable que vive con Jesús. Y así el apóstol es testigo de los milagros y de los prodigios que Jesús realiza. El apóstol es testigo de todas las enseñanzas del Maestro, y el apóstol guarda en su corazón y medita todo aquello que el Maestro ha enseñado. Y el apóstol también es testigo de su pasión, muerte y resurrección. De manera que entonces el apóstol es un testigo privilegiado. Es alguien que recibe la enseñanza y el testimonio de Jesús de primera mano. Y el apóstol a su vez se siente elegido, se siente privilegiado porque es un testigo de Jesús y
Su misión es anunciar, proclamar el Evangelio, hacer presente al Maestro. Por eso nosotros, todo lo que conocemos de Jesús, lo conocemos gracias al testimonio de los apóstoles. Toda la enseñanza, todo lo que sabemos, todo los prodigios que se nos relatan del Evangelio de Jesús, es gracias al testimonio que los apóstoles dieron del Maestro. Y hoy celebramos a uno de estos testigos, que es Marcos. Marcos, que ciertamente no fue un discípulo directo de Jesús, pero sí fue discípulo de aquellos que estuvieron en contacto directo con el Maestro. Fue discípulo de Pedro. Acompañó a Pedro en su predicación a Roma. Entonces Marcos escuchaba la predicación de Pedro. Marcos escuchaba el testimonio que daba Pedro de los prodigios y de las hazañas y de la enseñanza de Jesús. Y entonces Marcos se da la tarea de anunciar también el Evangelio y ponerlo por escrito. Y así tenemos un testimonio escrito de la vida, de la predicación, de la enseñanza de Jesús, recibida directamente de los apóstoles, y ese testimonio es este Evangelio que tenemos en nuestras manos, que es el Evangelio de Marcos. Decía que entonces Jesús es el enviado del Padre, enviado a predicar, a anunciar la buena noticia del reino, y Jesús pasa su vida haciendo el bien, curando a los enfermos, liberando a los oprimidos por el mal. La predicación de Jesús va acompañada por una serie de prodigios y milagros que avalan su predicación. Ahora es el apóstol quien se convierte en aquel que anuncia el Evangelio, y también la predicación apostólica va acompañada de grandes obras y prodigios, como nos relata el Evangelio. Dice: cogerán serpientes en sus manos, y beben un veneno mortal, no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos, hablarán lenguas nuevas, arrojarán los demonios en mi nombre. Todos estos prodigios, dice, acompañarán a aquellos que hayan creído y aquellos que anuncien el Evangelio. Y dice, el Evangelio se propagaba por todas partes, el Señor actuaba y confirmaba la predicación del apóstol por medio de los milagros que hacían. ¿Qué significan todos estos prodigios? Cogerán serpientes en sus manos, beben un veneno mortal, no les hará daño, y todas esas maravillas que habla el Evangelio. No se trata de ir a tomar las serpientes y eso, no. Se trata de que todo aquel que verdaderamente ha creído en Jesús ya no se deja llevar ni se deja engañar por la mordedura mortal del pecado, por el veneno mortal de verse alejado de Jesús. El que cree en Jesús se ha alejado del mal, del pecado, ha expulsado de su vida todas las seducciones del mal. Entonces, el apóstol, con su manera de vivir, con su predicación, da testimonio de que verdaderamente Jesús vive en él. Es decir, el apóstol dice: yo ya no soy esclavo del mal, ya no soy esclavo del pecado, en mí ya no vive el veneno mortal y la esclavitud del mal. Ahora en el creyente vive Cristo, y es esta alegría de experimentar la presencia de Dios en la vida que impulsa al apóstol a predicar, a anunciar y a dar testimonio de lo que ha visto y oído. Y esos apóstoles somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos aquellos que
después de haber tenido la experiencia del encuentro de Jesús, estamos llamados a predicar, a compartir nuestra fe con los demás. Pidámosle pues al Señor, por intercesión de San Marcos Evangelista, que nos conceda la gracia de vivir nuestra vocación apostólica, de dar testimonio con nuestra manera de vivir que de verdad hemos creído en el Señor. Así sea. Oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y fieles a la enseñanza apostólica, intercedamos por todos los hombres y digamos todos con fe: te rogamos, Señor, para que la Iglesia que venera hoy al evangelista San Marcos sea iluminada con su doctrina, fortalecida con su testimonio y ayudada por su intercesión. Oremos, te rogamos, Señor, para que todos los hombres reciban el perdón de sus pecados, obtengan consuelo en su sufrimiento y alcancen los bienes anunciados al mundo por los apóstoles de Jesucristo. Oremos. Para que el Dios de misericordia, que escogió a San Marcos como evangelizador y evangelista, haga que su anuncio gozoso llegue a todos los que sufren ante las dudas o se sienten tristes por las contrariedades de la propia vida. Oremos. Para que todos nosotros nos veamos iluminados y fortalecidos por el Evangelio de Marcos y protegidos por su intercesión. Oremos. Por cada uno de ustedes, sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones, para que el Señor les enriquezca con toda clase de bienes, para que por intercesión de San Marcos Evangelista, nuestro país, nuestra ciudad, nuestras familias, nuestros seres queridos se vean libres de esta pandemia. Oremos. Por la familia Padilla, Perales Serrano, Álvarez Aguilera, por Juan Ulises Perales Serrano, para que el Señor les conceda la conversión, por Jesús Losornio Martínez, Lidia Losornio Ortiz, Francisco Losornio Ortiz, para que el Señor les conceda la salud, y por Alejandra Aguilera, para que el Señor remedie todas sus necesidades. Oremos. Por José Guadalupe Padilla, Eusebia Barrientos, Carlos Gómez, Juanita Cardona, Margarita Cruz Ortiz Soto, María Cruz Ortiz Soto, Margarito Gómez, Francisco Losornio Montiel, y por todas las ánimas del purgatorio, el Señor tenga piedad de ellos, les introduzca en su reino y les corone de gloria. Oremos. Dios nuestro, que has querido que las palabras y las obras maravillosas de tu Hijo quedaran consignadas en las páginas del Evangelio y llegaran a ser para la Iglesia luz resplandeciente y vida fecunda, escucha nuestra oración y haz que las enseñanzas de San Marcos den fruto abundante en nosotros y se transformen en semilla de gracia y de gloria. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar la glorificación de San Marcos, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza y te suplicamos humildemente que la predicación evangélica se mantenga siempre firme en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad, y anunciara a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado nos deseamos la paz unos a otros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que los dones recibidos de tu santo altar nos santifiquen y nos fortalezcan en la fe del Evangelio que San Marcos predicó. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos irnos en paz. Que tengan todos un feliz día.